Hola mis queridos niños y niñas, mamis y papis. El día de hoy vamos a trabajar el área de comunicación y nuestra actividad se llama Leemos sobre las plantas que curan. Antes de empezar la actividad de hoy te proponemos jugar con ayuda de un familiar, analizando los carteles con nombres que guardaste en tu cajita de los nombres de la siguiente manera. Busca y elige 3 nombres que empiecen igual que clavel. Si no los encuentras, escríbelos por ti misma o por ti mismo. Por ejemplo, yo escribí el nombre Clara. Entonces, nos damos cuenta que clavel empieza C-L-A, igual que Clara, C-L-A. Lee cada nombre que has escrito desde donde inicia hasta donde termina. Guarda estos cartelitos en tu cajita de los nombres. Quiere decir que estos 3 nombres los vas a escribir en pequeños papelitos. Vamos a conocer nuestra meta de hoy. La meta es leer en un texto sobre las plantas para luego compartirlo con tu familia. Y los criterios para lograr estas metas son ubicar información en el texto escrito, explicar de qué trata principalmente el texto, proponer un título para el texto a partir de la lectura y opinar para qué se colocaron las imágenes en el texto. Conversa con un familiar acerca de lo que sabes sobre las plantas que curan o alivian dolores del cuerpo. Puedes ayudarte respondiendo a las siguientes preguntas, así que grabarás un audio con estas respuestas. La primera pregunta es: ¿conoces alguna planta que cura o alivia algún dolor del cuerpo? ¿Cómo se llama la planta? ¿Qué dolor del cuerpo cura o alivia? ¿Cómo lo sabes? Segunda pregunta: ¿conoces algún familiar que ha utilizado las plantas para curar o aliviar algún dolor de su cuerpo? ¿Qué planta utilizó? ¿Para qué dolor la utilizó? ¿Hizo efecto? Y la tercera pregunta es: ¿conocen otras plantas que ayudan a curar o aliviar algún dolor del cuerpo? ¿Cómo se llaman? ¿En dónde las consiguen? Recuerda que estas preguntas las puedes hacer tú a un familiar o tu familiar a ti. Ustedes eligen los roles. Ahora, con ayuda de un familiar, te invitamos a explorar tu cuaderno de trabajo de comunicación y a revisar la página 147 porque allí está el texto que leeremos el día de hoy. Comenzamos. Antes de la lectura, vas a observar las imágenes que están en el texto. Fíjate qué información nos brindan. Luego pídele a un familiar que te lea los títulos que hay en los cuadros. Dialoguen y responde. ¿De qué crees que tratará el texto? Luego vas a regresar al texto y fijarte cómo está organizada la información que presenta. ¿Qué texto crees que es? ¿Alguna vez viste un texto parecido? ¿Dónde? ¿Para qué servirá un texto de este tipo? Así que graba un audio con tu respuesta. ¿Sabías que este texto es un cuadro de doble entrada? Y los cuadros brindan información que está organizada por filas, una debajo de otra, y también columnas, que son de izquierda a derecha. Además presentan información en textos breves y algunos de ellos consideran imágenes. Ahora, para leer los cuadros de doble entrada es importante que tengas en cuenta los siguientes pasos. Identifica y señala las filas y las columnas. Aquí tenemos 2 cuadros, primer cuadro, segundo cuadro. Cada cuadro presenta estas columnas y la flechita nos indica que van así, hacia abajo, ¿verdad? Y las filas, que en este caso son 4 filas. Entonces tenemos columna 1, columna 2, columna 3. En la primera columna encontramos, y en cada una de las columnas encontramos los datos que vamos a hablar. Por ejemplo, en la columna 1 vamos a encontrar la planta, el nombre de la planta. Segunda columna, la propiedad que tiene, y la tercera columna, el gráfico. Lo mismo en el cuadro número 2. En la columna 1 encontramos el nombre de la planta, columna 2 la propiedad y columna 3 el gráfico de cada una de ellas, gráfico o dibujo. Ahora, tenemos 4 filas. Fila 1, tenemos aquí planta, propiedad, gráfico y se repite en el segundo cuadro. En la fila 2 encontramos nuestra primera planta, que es la muña. Y en el segundo cuadro encontramos la planta hojea.
en la fila 3 encontramos en el primer cuadro la hierba santa y en el segundo cuadro flor de yauyín. Y en la fila 4 encontramos hoja de sauco y llantén. Así que vas a leer siguiendo el orden de las filas, de izquierda a derecha. Quiere decir que empiezo diciendo el nombre de la planta, la propiedad y luego observando atentamente el gráfico. Vamos a ver. Lee el texto por ti misma o mismo. Si tienes dificultades, pide ayuda a un familiar. Vamos a leer el primer cuadro. Planta, muña. ¿Cuál es su propiedad? Calma el dolor de estómago y aquí obtenemos su gráfico. Fila 3. Hierba santa. Alivia la fiebre y el resfrío. Fila 4. Hoja de sauco. Desinflama la boca y la garganta. Del segundo cuadro, en la fila 2, tenemos la planta ojé. Sirve como purgante y para aliviar el dolor de muelas. Fila 3, encontramos flor de yauyín. Cura los bronquios. Y en la fila 4 encontramos el llantén, que sirve para desinflamar cuando nos golpeamos. Después de la lectura, ahora vamos a responder. ¿Conoces alguna de estas plantas? Tu respuesta debe ser sí o no. ¿De qué plantas nos informa? ¿Qué plantas serán? ¿Qué propiedad tiene la flor de yauyín? Ya lo hemos leído, así que solamente revísalo y vuélvelo a escribir. ¿Para qué sirve la planta de ojé? Según el texto, ¿qué propiedades tienen las plantas? ¿Qué propiedades serán? A partir de la lectura, ¿crees que es importante proteger las plantas? ¿Por qué? Recuerda, puedes volver al texto las veces que necesites para aclarar tus dudas y responder las preguntas. Con ayuda de un familiar ahora, lee nuevamente la información de los cuadros y luego completa la siguiente tabla para responder la pregunta: ¿de qué trata principalmente el texto? Esa es la tablita que vamos a completar. Para ello vamos a leer cada fila nuevamente como ya lo hicimos y vamos a subrayar en cada fila la información más importante. Así que, en resumen, del primer cuadro, ¿de qué se habla en ese primer cuadro? ¿Y qué es lo más importante que nos dice de las plantas? Y en el segundo cuadro lo mismo, ¿de qué se habla en el segundo cuadro? ¿Y qué es lo más importante que nos dice de las plantas? Piénsalo, dialógalo con tu familiar que te está ayudando y escribe las ideas que se te vengan a la mente. Después, lee integrando todas tus respuestas y piensa, ¿qué relación existe entre ellas? Listo, ya puedes responder de qué trata principalmente el texto, tú lo sabes. Bien, cada vez lo haces mejor. Para hallar el tema principal en este tipo de texto, es importante identificar y analizar la información más relevante en cada cuadro. Luego debes juntar las ideas e interpretar de qué trata principalmente el texto. Ahora, piensa en un título para el texto. ¿Qué título sería el más adecuado? Escríbelo. Tú te has dado cuenta que, a diferencia de los otros textos que hemos leído, estos cuadros no tienen un título principal, ¿verdad? Solo hay títulos dentro de los cuadros. Pero, ¿qué título le puedes crear tú para la información que hemos conocido el día de hoy? Vuelve al texto y observa las imágenes. Luego, con ayuda de tu familiar, lee y responde estas preguntas de forma oral. Quiere decir que vamos a grabar un audio que nos muestre las imágenes. ¿Para qué el autor colocó esas imágenes en el texto? A partir de la lectura, ¿qué opinas de utilizar las plantas para curar o aliviar algún dolor del cuerpo? Explica. Observa las siguientes imágenes. Regresa al texto, lee por ti mismo y encierra de color rojo donde dice el nombre de cada planta y cópialo. En tus cuadros están los mismos gráficos, así que tú puedes ir y revisar cuál es el nombre de cada plantita. Ahora, vamos a jugar analizando las palabras llantén y muña. Llantén, muña. ¿Qué palabra es más larga? Vamos a contar letra por letra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene 7 letras y muña 1, 2, 3 y 4. Así que ¿cuál palabra es más larga? Marca con una X.
Recuerda que también lo podemos separar en sílabas, pero nos vamos a dar cuenta de algo interesante, que Yantén tiene 2 sílabas igual que Muña. Veamos, Yantén, 2 palmadas, Muña, 2 palmadas. Así que nos vamos a dar cuenta por la cantidad de letras cuál es la más larga. Luego, ¿con qué letra empieza Yantén? ¿Con qué letra empieza Muña? ¿Con qué letra termina Yantén? ¿Y con qué letra termina Muña? Ahora, piensa y escribe otros nombres que empiecen igual que Yantén y Muña. Por ejemplo, yo voy a escribir la palabra llanta, que empieza igual que Yantén. ¿Por qué? Porque tiene la doble L y luego la A. Yantén, llanta. No se vale copiarse esta respuesta, así que tú tienes que escribir tus propias palabras. Ahora, con Muña, tú piensa, a ver, ¿qué palabritas se parecen a Muña? Lee señalando con el dedo las palabras que formaste desde donde inician hasta donde terminan. Señala y pinta las letras con las que inician cada una de las palabras. Las vas a resaltar de otro color la letra inicial. Luego vas a dibujar y copiar los nombres y nuevas palabras. Por ejemplo, si yo aquí escribí llanta, voy a hacer un cartelito donde diga llanta y voy a hacer su dibujo. Estas tarjetas las vas a escribir sin que falte ninguna letra y luego las vas a colocar en tu rincón de la lectura y te tomarás una foto. Diviértete mucho el día de hoy. Nos vemos y no olvides, quédate en casa.